Just a question. Is there many foreign people all around? Can you hand your hands, please? One? Just one foreign people. Two? Three, four. I mean, I'm really sorry, guys. I think I'll go in Spanish if you don't mind. You can have translation. I mean, just four people. And for me, it's definitely easier to go in English, in Spanish. Okay? Thank you very much. Definitivamente, dadas mis carencias idiomáticas, prefiero ir en español habiendo solamente 4 extranjeros. Ha pasado lo que no suele pasar en España. Aprovechando la comida, todos los extranjeros han ido a echar la siesta. Dice, yo no me trago el ladrillo jurídico ni de coña. Dejadme que os hable de... Hemos montado una mesa redonda en la cual vamos a hablar de 3 temas absolutamente candentes. Por una sentencia maravillosa que ha cambiado totalmente el régimen de responsabilidad de los prestadores de servicios de la sociedad de la información. Juan José nos va a hablar del tema. Pilar Rodríguez, que es fiscal y ha sido directora general de modernización de la justicia, nos va a hablar de la ley SINDE, nos va a hablar de la propiedad intelectual y nos va a hablar del desarrollo del reglamento de la ley SINDE, que es un tema de absoluta actualidad que yo entiendo que os interesará muchísimo a todos. Y yo pretendo hablaros de la prueba electrónica. Y evidentemente, entendiendo que el auditorio no es un auditorio especialmente jurídico, tranquilos de nuevo, os digo lo mismo que a los guiris, no os voy a soltar un ladrillo jurídico. Solamente voy a intentar que entendáis el por qué es muy importante la prueba electrónica. Mirad, hemos hecho de la tecnología afortunadamente un hábito. Si yo hablo con mis hijos, que tienen la mayor 17 y después tengo 2 mellizos adolescentes de 14, se pasan el día entero en Twenty, en redes sociales, ¿vale? Hemos creado de la tecnología un hábito. Y ese hábito afecta a nuestras relaciones personales, a nuestras relaciones con la administración, afecta a nuestras relaciones en el mundo de los negocios. Estamos completamente rodeados por la tecnología, tenemos movilidad, vayamos donde vayamos, vamos con el iPad, con la BlackBerry, con el iPhone, estamos rodeados de tecnología. Y por lo tanto, necesariamente tenemos que tener conflictos en tecnología. Y necesariamente, alguno de esos conflictos no lo podremos solucionar transaccionalmente. Tendremos que ir a los tribunales. ¿Vale? Y ese es el momento donde se verá la copla. Yo soy de los que opino que la prueba electrónica va a tener una especial relevancia en el futuro. Y os explico por qué. Porque vamos a mantener relaciones telemáticas y electrónicas, vamos a tener conflictos electrónicos, vamos a ir a los tribunales. ¿Y qué se hace en los tribunales? Es muy sencillo, en los tribunales vuestro abogado defiende vuestra posición, vuestras pretensiones frente a un tercero. ¿Y para eso qué hace? ¿Qué hace? Cuenta una historia. Esa historia los abogados pomposamente la llamamos relato. ¿Vale? Poner un relato fáctico, entre comillas, en manos de un abogado y puede ser un embuste tremendo. Claro, nosotros nos podemos inventar un relato fáctico maravilloso que sustente las pretensiones de nuestro cliente. Es de hecho relativamente frecuente con que nos encontremos en esta situación. Por eso en todo procedimiento judicial que se precie hay una fase probatoria, donde de entrada lo que tenemos que hacer es acreditar que nuestro relato fáctico es veraz, que nuestro relato fáctico es fiable. Y si nos movemos en un mundo electrónico donde todos los rastros de lo que hacemos o de lo que no hacemos o de lo que dejamos de hacer son electrónicos, son ficheros, son logs, llegamos a una primera conclusión que me parece muy importante. Cuando se habla de prueba electrónica y se habla de si es documental, no es documental, es de las del 382 al 384, vamos a dejarnos de coña. Lo que tenemos es una nueva fuente de prueba que es un fichero electrónico. Y hoy, como andamos muy flojitos de tiempo, lo que sí que quería dejar bien claro es que si nos enfrentamos a una nueva fuente de prueba y tenemos que incorporar elementos probatorios en el proceso a través de una nueva fuente de prueba, que es el fichero, si queremos hacerlo bien, si los abogados, que es nuestra obligación, queremos defender los intereses y las pretensiones de nuestro cliente, lo primero que tenemos que saber, que tenemos que tener muy claro, es que tenemos que saber las características de la prueba electrónica, las características del fichero. ¿Y qué hace un fichero diferente de los medios y de las fuentes de prueba a las que estamos acostumbrados hasta ahora? Y yo, después de años reflexionando, he llegado a la conclusión de que las muchas diferencias que hay entre la prueba tradicional y la prueba electrónica, hay 3 características que emergen por encima de las demás y que hacen que sea conveniente
detenerse en el análisis de las mismas. Son básicamente la característica de la volatilidad. La prueba electrónica es muy volátil. La prueba electrónica, segunda característica, es muy intrusiva. Y tercera característica, en muchas ocasiones la prueba electrónica es unilateral. Voy a intentar explicarme. La prueba electrónica es muy volátil, empezando porque un fichero siempre son ceros y unos. Cuando yo estudiaba informática teníamos las tarjetas de Holy sacábamos los volcados en hexadecimal. Ahora toda la informática es binaria, todo es descomponible en ceros y unos. Por lo tanto, cambiando de posición un 0 un 1, yo puedo conseguir modificar un fichero. Yo puedo, si tengo un fichero, modificarlo, sustituirlo, borrarlo, generar ex proceso un fichero para que sustente el relato fáctico y las pretensiones de mi cliente. Puedo hacer lo que quiera con él. Primera característica, es muy volátil. Eso hace que sea necesario en muchas ocasiones adoptar medidas de aseguramiento de la prueba. La prueba hay que asegurarla. Me diréis, José María, cosas más raras, ¿cómo aseguro yo la prueba? Os pongo algún ejemplo. Imaginaros que ahora cuando volváis a casa descubrís con gran sorpresa y cabreo que cuando entráis en casa que alguien ha echado abajo la puerta y os ha robado. Tú tenías un maravilloso cuadro familiar de esos que tienes un especial cariño por ellos y te ha desaparecido. Y aparte de cogerte un cabreo descomunal, pues decides ir a navegar por internet y vas a eBay. Y de repente encuentras en eBay tu cuadro que lo están vendiendo. Y debajo de tu cuadro aparece un número de teléfono móvil de un sujeto que está vendiendo tu cuadro. ¿Qué hacéis? Corréis a un notario. Y estoy hablando de una medida de aseguramiento de la prueba privada. Esto lo puede hacer cualquiera de vosotros. Corréis a un notario. Y le requerís al notario para que con sus propios medios informáticos y telemáticos, nunca le llevéis el portátil, que si no el notario en la ratificación se va a hacer un lío a acabar con la prueba, para que con sus propios medios informáticos y telemáticos accedas a esa página web donde se está vendiendo vuestro cuadro, o acceda a esa página web donde se están infiriendo injurias y calumnias, o en definitiva haga cualquier cosa necesaria para asegurar una prueba que está aquí hoy pero que mañana puede no estar. Es muy importante hacer eso. Es muy habitual este tipo de prácticas para asegurar la propiedad intelectual del software y las bases de datos. Cuando queréis proteger una base de datos, y hay abundantes ejemplos en la jurisprudencia, Aranzadi contra el derecho, Aranzadi contra Dealing World, utilización de muescas notariales. Si quiero proteger una base de datos, imaginaros que yo tengo una base de datos de mi propiedad y que en esa base de datos hay datos de todos los que estamos aquí. Imaginaros el trabajo que supone, que sois unos cuantos, el trabajo que supone teclear vuestro nombre, vuestro apellido, dirección postal, electrónica, número de teléfono, el móvil. Y digo, hombre, esto es una creación intelectual del texto refundido. También son creaciones intelectuales en los términos de la presente ley, las colecciones de obras ajenas y otros elementos o datos que por la selección o disposición de las materias constituyan creaciones intelectuales sin perjuicio en su caso de los derechos de autor de las obras originales. Soy propietario de una creación intelectual y me apetece protegerla. ¿Qué hago? Me voy al notario y meto todos vuestros nombres, y cuando llega el mío, en vez de poner José María Anguiano, pongo mi dirección real, mi dirección de correo electrónico real, pero en vez de poner José María Anguiano pongo José María Arguiñano. Más quisiera yo, pero José María Arguiñano, ¿vale? Y cualquiera de vosotros decide vulnerar mis derechos de propiedad intelectual. Y eso lo meto ante notario, ¿vale? Porque si no hago un acta de manifestaciones y lo meto ante notario no vale de nada. Cualquiera de vosotros me roba la base, empieza a comercializar mi base de datos sin la correspondiente licencia y quiero ir contra él en los tribunales. ¿Qué es lo que hago? En el momento que recibo un correo publicitario, un envío publicitario, no sé, me venden un desodorante al nombre de Arguiñano, ya sé que quien haya hecho ese envío ha caído en mi muesca y que yo no comercializo mi base de datos lícita y legal con esa muesca. Prueba, se han ganado varios casos. Tenemos formas imaginativas de preconstituir prueba y de adoptar medidas de aseguramiento de la prueba en el ámbito. Es muy importante. ¿Por qué? Porque la prueba electrónica es volátil, muy volátil. Segunda característica de la prueba electrónica. La prueba electrónica es muy intrusiva. Además, prometo no hablar de protección de datos de carácter personal, no os preocupéis. Todo
se traduce a eso. No, voy a hablar de intimidad en sentido amplio y mayúsculo. Y voy a hablar del derecho al secreto de las comunicaciones, que lo tenemos todos. Y evidentemente cuando hablamos de obtener una prueba electrónica, tenemos el problema de la intimidad y el problema del secreto de las comunicaciones. Y además es un tema complejo, porque en los unos, no sé por qué, hay una exacerbación del derecho a la intimidad. Ahora no puedes dar un paso sin que alguien te diga, no, a ver si vas a incumplir la LORT, la LOPD. La intimidad está sobreprotegida. No nos estamos dando cuenta que estamos viviendo en una sociedad que ha cambiado, que es la sociedad de la información. Y yo sé que aquí sí que sabéis, si no, no estaríais aquí. La sociedad de la información requiere el uso y manejo y trasiego constante de la información. Hagamos una sociedad de la información madura y no multemos a la gente por absolutas majaderías y tengamos en cuenta que la gente también tiene un derecho absolutamente íntimo, que nada tiene que ver con la posesión o no de un dato o con la grabación o no de un dato, sino con el derecho a la intimidad en el sentido amplio y con el derecho al secreto de las comunicaciones. Y está pasando una cosa, además, que conserva importante el secreto de las comunicaciones y el derecho a la intimidad, artículo 18, 1 y 3 de la Constitución. También es cierto que tenemos otros derechos extraordinariamente importantes, derechos generales, derechos fundamentales. Y el más importante, en mi opinión, es el derecho a la tutela judicial efectiva, el artículo 24.2. Tenemos derecho a probar. Si yo tengo una cuita con cualquiera de ustedes y requiero amparo jurisdiccional, tengo que tener el derecho constitucional a probar. Y no puede venir el director de la Agencia de Protección de Datos o quien sea a decir, no, es que usted no puede tener porque no tiene el consentimiento. Digo, claro, es que no tengo un consentimiento para recargar un log de acceso de todos los que acceden en mi página web o de todos los empleados que entran a través de esta tabla. No, mire usted. Tenemos que tener la posibilidad de generar. Y van a colisionar. Y ha habido casos claros. Les pongo un ejemplo claro que ha ocurrido en la jurisdicción laboral desde hace muchos años. Empleado-empleador. El empleado tiene el derecho a la intimidad. El empleado echa más horas que un logines en la oficina. El empleado utiliza una herramienta empresarial para enviar correos personales. Y el empleado tiene derecho a la intimidad respecto a su correo personal también en el trabajo. Pero también es cierto, estando eso en ese lado, que el empresario ha invertido su patrimonio y que tiene un patrimonio empresarial que tiene que proteger, que el ordenador es una herramienta empresarial puesta a disposición del cliente no para que se mande cadenas de emails a los amigos, ni para que esté todo el día en las redes sociales, sino para generar productividad. Y hay derechos que colisionan y colisionan sistemáticamente, y este no es un problema, porque es un derecho, una colisión de derechos fundamentales resuelta desde hace años por el Tribunal Constitucional con una doctrina asentadísima. Pero surgen nuevos derechos. Y surgen derechos ahora con la protección de los derechos de propiedad intelectual. El caso ProMusicae, que es muy conocido en España. Hace unos años, en una campaña contra la vulneración de los derechos de propiedad intelectual de una entidad de gestión, ProMusicae, demandó a potenciales vulneradores de sus derechos de propiedad intelectual y solicitó a Telefónica, evidentemente había metido una araña en la red y había obtenido unas IPs de descarga. Solicitó al operador de acceso, en este caso Telefónica, que diese los nombres de los usuarios que se correspondían con esas IPs, y Telefónica dijo que no. Que el derecho al secreto de las comunicaciones, que el derecho a la intimidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y el juez del juzgado de lo mercantil número 5 de Madrid, que conoció del asunto, superado por el asunto, lo elevó al Tribunal Europeo. ¿Y saben ustedes lo que dijo el Tribunal Europeo? Señores, tienen una nítida colisión de derechos fundamentales, le dijo al Estado español. Soluciónenla. Tenemos que empezar a entender que en el mundo digital va a haber colisiones de derechos y que el derecho a la intimidad no es el más alto ni el más importante. Porque yo, si alguien hace daño a mi princesa, a mi hija, en la red, quiero tener la posibilidad de probar que alguien le ha hecho daño y de que pague las consecuencias. Y a mí eso me parece por lo menos tan importante como el derecho a la intimidad, que me parece mucho. Y tercera y última característica. La prueba electrónica en muchos casos es unilateral. Y esto puesto en combinación con la volatilidad de la prueba electrónica es algo tremendo. Si yo accedo a la página web de alguno de ustedes,
se genera un log de acceso a esa página web que tienen ustedes en su página web. Por tanto, a su conveniencia podrán o no borrar, podrán modificar, podrán poner un timestamping distinto, podrán hacer lo que quieran. Si yo les remito a ustedes un correo electrónico, dice, no, es que está hablando de algo del futuro. No, no. En todos los casos que yo llevo, y llevo muchos, yo me dedico al procesal, en todos los casos que llevo, la aportación documental sustancial es aportación de correos electrónicos. Proyectos de implantación de softwares, de RPs, desarrollos a medida, cualquier cuita en la que te muevas, hay un correo electrónico involucrado. ¿Saben cuál es el valor jurídico actual según cómo se aportan ahora mismo los emails? Cero. Cero. Si a mí, de contrario, me empiezan a impugnar los emails que aporto en un procedimiento judicial, José, tú sabes de esto. ¿Qué valor tiene eso? Cero pelotero. ¿Sabéis lo que hago yo cuando quiero impugnar de contrario un email aportado? Construyo en mi casa, el día anterior, un email que supuestamente me ha remitido el letrado de la parte contraria poniendo a su señoría a caer de un burro. Y le digo, señoría, hago un teatro de aportación, evidentemente no sigo el procedimiento de aportación, en otras cosas porque sería extemporáneo. Pero digo, señoría, ¿qué pasaría si yo? Esto es una realidad digital que yo he creado ayer en mi ordenador, que he impreso y que no tiene ningún valor jurídico. Entonces siempre hay alguien que se levanta y dice, no te preocupes, eso lo solucionas firmando electrónicamente. Unas narices. Primero, que no es una firma, que es un sello. Vamos a empezar a llamar las cosas por su nombre, ¿vale? Segundo, que lo auténticamente relevante desde un punto de vista jurídico no es que alguien aplique un criptosistema de clave asimétrica o no a un fichero, sino que ese documento firmado de una u otra forma, ya lo decidiremos, llegue al nodo destinatario y que se pueda acreditar. Es decir, lo que tenemos que hacer es crear el correo electrónico certificado, por ejemplo, porque si no, está ahí Metaposta, que son sana competencia de una empresa en la que participamos los socios de Garrigues. Se dedican a eso, porque hay que generar pruebas, porque es imprescindible, porque de verdad les digo que si ustedes mañana me vienen con un caso que se basa en determinado tipo de actos de voluntad o de manifestaciones que se han producido a través de correos electrónicos y me vienen con los correos electrónicos, lo primero que les diré, digo, esperemos que de contrario no nos impugne la autenticidad y validez de estos, por si no lo llevamos crudo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Generarnos antirrepudio. Y somos, y en esto sí que hemos sido por delante de otros muchos países, un país pionero, el primer país del mundo que incorporó en una ley, porque en las terceras partes de confianza las crearon los norteamericanos, los posutianos, los posgeneradores de la ley norteamericana del estado de Utah que precursó las firmas electrónicas, que se dieron cuenta que las firmas electrónicas tenían una falla muy importante y que había que generar un mecanismo, es un nodo neutro. Los actos de voluntad, las revisiones documentales y determinado tipo de cosas se hacen con la intervención de un tercero, que genera un hash, que pone un timestamping. Cada uno, cada maestrillo, no voy a decir mis trucos y probablemente Metaposta de los suyos, pero lo que yo tengo muy claro es que hace falta el concurso de terceras partes, porque si no es imposible romper la unilateralidad de la prueba. En la comida estábamos debatiendo, me ha tocado una mesa divertidísima, chavales emprendedores que están en el mundo del business. Había una conversación de que alguien le habían planteado para el gobierno vasco la generación de un sistema de prueba electrónica poco más o menos que fiable. Le he dicho, mira, macho, no te canses. No, es que si yo hago un guardado secuencial, no te canses. La intervención de un tercero es vital. Igual que tú ahora en un correo postal, el hecho de que haya un tercero ajeno a la relación que tú tienes con esa persona, pueda aportar en un procedimiento eso y decir, no, es que este correo se envió con este contenido en este día y a esta hora, es importante, exactamente igual. Pero no pasa solamente con los correos electrónicos, pasa con los logs, pasa con muchísimas cosas. Se me ha acabado el tiempo. Por lo tanto, volatilidad, importantísimo. Si queremos afrontar la prueba electrónica con garantías, vamos a ver primero cuáles son las características y las diferencias. Volatilidad, unilateralidad e intrusismo.
y muchas gracias a todos. Buenas tardes. Thank you very much. In second place, we are going to talk to the big issue currently in the internet, which is the intellectual property and the internet. And we have with us Pilar Rodríguez. She is prosecutor of Madrid's attorney's office, and she will be explaining if the internet is changing the paradigm in the intellectual property and why it's so difficult to prosecute the copyright infringement in the web. And of course, she will also be talking about the new SINDE law. Ya lo sabía, ya. Ahora. ¿Sí? Como acaba de decir Iván, soy fiscal, ejerzo como fiscal desde hace 19 años en la Fiscalía Provincial de Madrid y vengo a hablar de propiedad intelectual e Internet. Como comprenderéis, siendo fiscal, mi postura va a ser la de la defensa de la legalidad, pero la defensa de la legalidad no pensando en los derechos fundamentales y libertades públicas, sino la defensa de la legalidad, la defensa de los autores y de los creadores que tienen sus derechos morales y de explotación que son vulnerados cuando las obras se cuelgan en la red o cuando se distribuyen en la red. Es evidente, como ha dicho José María Anguiano, que en el mundo de Internet, como todos son ficheros informatizados, desde el momento en que una obra, una creación artística, literaria, científica, audiovisual, un videojuego, está en un fichero, es muy fácil subirlo a la red y después de subirlo a la red, ¿qué sucede? Que debido a la rapidez con que todo se mueve, nos llega a todos nosotros sin que el creador o el autor haya recibido un solo céntimo de euro por la labor de creación de esta obra. Eso a mí me parece injusto y contra eso debemos reaccionar. ¿Cómo reacciona, por lo menos, o cómo se reacciona en España? En España se puede reaccionar de tres modos. Bien considerando ciertas conductas como constitutivas de delito, bien considerando simplemente que es una actividad ilícita, que basta con que cese la actividad y se restaure la legalidad, y en su caso que se indemnice al perjudicado, o bien en tercer lugar, mediante una intervención administrativa, una intervención de un departamento del Gobierno, del Ministerio. Y aquí es donde entra en juego la que todos conocemos como Ley SINDE, aprobada en el mes de marzo de este año, y cuyo reglamento de ejecución está actualmente en trámite de alegaciones y se piensa que para el verano estará listo. Empezaré por lo que mejor me sé como fiscal, y son las conductas que pueden ser constitutivas de delito. El problema que tenemos para perseguir estas conductas como delito, subirse cosas a la red, una vez que están en la red nos lo descargamos y no pagamos nada, compartir ficheros entre usuarios, pongo a disposición de terceros mis ficheros y yo a su vez disfruto de los demás por un sistema informático y no pago nada. Y por último, ¿cuál es la responsabilidad de los servicios de la información o por lo menos de los prestadores de servicios de intermediación o de los links o servicios de enlace? Aunque de esto se va a encargar Juan José Marín. La respuesta penal ha sido absolutamente ineficaz en España. ¿Y por qué? Porque solo tenemos 3 artículos del Código Penal que se refieren a esta materia, a la protección de los derechos de la propiedad intelectual. Y además nos dicen muy concretamente qué es lo que se castiga: la reproducción, distribución o comunicación pública en todo o en parte de una obra científica, literaria o artística con ánimo de lucro y en perjuicio de tercero. Y esto es importante, con ánimo de lucro y en perjuicio de tercero. Y en esta reproducción, distribución o comunicación pública cabe subir a la red, bajarme de la red, compartir ficheros. Pues algunas sí, otras no. ¿Qué sí cabe en esta reproducción, distribución o comunicación pública? Pues subir cosas a la red. Indudablemente, si yo subo un fichero a la red que contiene una obra protegida por los derechos de autor, la estoy comunicando a los demás, comunicando públicamente. O si comparto ficheros con otras personas. ¿Por qué?
porque se entiende por comunicación pública todo acto en virtud del cual una pluralidad de personas puede tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares entre ellas. Y por lo tanto, si yo cuelgo algo, lo estoy poniendo a disposición de los demás. Y si comparto mis ficheros con otro, también. Por lo tanto, podríamos pensar, pues yo creo que esto es delito y voy a castigar con penas de 6 meses a 2 años de prisión. Pero no, no podemos. Y ahora os diré por qué. Y esta otra cosa de que una vez que alguien ha subido un fichero que contiene una obra y yo me la descargo de la red, ¿es constitutiva de delito? Pues no. ¿Por qué? Porque todos tenemos derecho a la copia privada. Nos lo descargamos y hacemos una copia. Y no es delito siempre que no tenga un uso lucrativo o colectivo. Y si yo me la copio para mí, teóricamente, no voy a obtener un lucro ni la pongo a disposición de terceras personas. Luego, esta figura no es constitutiva de delito. ¿Qué pasa con las otras? Subir a la red o compartir ficheros con otros usuarios. Que pese a que si es un acto de comunicación pública, ¿creéis que cuando yo lo hago tengo un ánimo de lucro o lo hago en perjuicio de tercero? Teóricamente sí hay ánimo de lucro. Y digo solo teóricamente. ¿Por qué? Tomando el ejemplo de José María de antes. Entran en mi casa, se llevan el cuadro que tengo colgado y se lo lleva el ladrón. ¿Creéis que ahí hay un robo? ¿A que todos pensáis que sí? Que hay un robo y que eso hay que castigarlo, casa habitada, 2 años de prisión. Pues eso es así, hay que castigarlo. ¿Pero por qué? Porque hay un ánimo de lucro patrimonial. Hasta ahora se entendía que el ánimo de lucro era toda ventaja, utilidad, rendimiento o beneficio que el autor de un delito obtenía, independientemente de los medios que utilizaba para obtener ese lucro o si lo conseguía o no. Pero, amigo, ¿qué ha pasado? ¿Utilizamos este concepto para los delitos contra la propiedad intelectual? Pues no. ¿Por qué? Porque sería castigarnos a la mitad de la población española, meternos en el trullo. ¿Qué se ha inventado la Fiscalía General del Estado, cuyas circulares yo debo obedecer? Hay una circular del año 2006 que dice que no, que este concepto de lucro como ventaja, utilidad, beneficio o rendimiento de cualquier tipo, como por ejemplo el contemplativo, si yo ladrón robo el cuadro porque no lo quiero vender a una tercera persona, lo quiero colgar en mi casa y contemplarlo, ahí hay ánimo de lucro para el robo o para un hurto. Pero si yo me descargo la obra y la disfruto con mis cascos o con mis altavoces, ahí se ha dicho que no hay ánimo de lucro, porque ahora lo que se quiere para castigar los delitos de propiedad intelectual es un lucro comercial, un lucro a gran escala o un lucro que tenga algo que ver con cierta actividad empresarial. Entonces, cuando alguien cuelga en la red o comparte archivos, se entiende que hay un lucro no comercial, no se quiere hacer negocio con esta actividad. Y por lo tanto, los fiscales de España no perseguimos estas conductas como delito, porque no hay un ánimo de lucro comercial. Entonces, esta puerta nos está vedada y yo no conozco en toda España un solo caso de condena por delito contra la propiedad intelectual en estos supuestos de obras protegidas que son explotadas sin autorización del autor o del creador en la red. Podemos pensar, bueno, ¿qué sucede con los servicios de la sociedad de la información, con los prestadores de servicios de intermediación, con las páginas de enlace? Pues tampoco son constitutivas de delito las actividades de los responsables de las páginas de enlace. ¿Por qué? Los tribunales se han pronunciado ya muchas veces y nos dicen que en este caso los responsables de las páginas de enlace no realizan un acto de comunicación pública, porque únicamente reenvían o permiten el acceso a ciertos usuarios a unos contenidos o a unas páginas en los que sí hay contenidos protegidos, pero que ellos, como se limiten a remitir o permitir el acceso, pero no guardan en sus propios servidores la obra descargada, no hay un acto de comunicación pública, de puesta a disposición, sino simplemente de reenvío y, por lo tanto, los hechos tampoco son constitutivos de delito. Pues qué bien. ¿Y qué hacemos ahora? Si la vía penal se nos cierra, tenemos la vía civil, la acción de cesación, que se llama. Si conocemos cuál es ilícito, quién es el responsable de la actividad, podemos acudir a la vía civil para que cese esa actividad y que nos indemnicen de los perjuicios. ¿Qué sucede en España? Que la jurisdicción civil es muy lenta.
Yo trabajo en Madrid. Pues pensad que una demanda, desde el momento en que se redacta y se presenta, en este caso, normalmente los juzgados de Plaza de Castilla, se tarda 2 meses en registrar los datos del demandante y del demandado y en repartir entre los 104 juzgados de primera instancia que hay en Madrid. Pues pensad que solo si tarda 2 meses en repartirse la demanda, que no se tardará en tramitar y en enjuiciarse ese asunto. Y todos los días que pasan siguen produciéndose perjuicios a los autores o a los creadores. Aparte de eso, es que los jueces de la jurisdicción civil tienen muchas menos herramientas de investigación que los jueces de la jurisdicción penal. En la jurisdicción penal se puede pedir un informe pericial a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En la vía civil normalmente va uno con una pericial que cuesta un dinero. Y solo si hay una contrapericial se puede pedir una pericial de un tercero perito que designará el juzgado, pero que después, a quien después habrá de pagar. ¿Quién gana el procedimiento? Y eso es un dinero. Pues si ni la jurisdicción penal ni la jurisdicción civil son capaces de dar una respuesta ágil a estas vulneraciones que ha sucedido últimamente, pues que se trata de poner adelante, de anteponer una respuesta administrativa a través de la Comisión de Propiedad Intelectual que la ley SINDE ha creado, aunque ya existía antes, pero ha potenciado dentro del Ministerio de Cultura. En su origen, antes de que fuera aprobada y de las modificaciones en el Senado, era un procedimiento puramente administrativo. La sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, con los medios propios del Ministerio de Cultura, una vez que alguno decía se están vulnerando mis derechos, se abría un procedimiento administrativo de notice and takedown, detección y retirada de contenidos, en los que no intervenía para nada un juez. Debido a ciertas presiones, se ha incorporado la intervención judicial en 2 momentos, y en concreto la intervención ya no del juez penal ni del juez civil, sino del juez de lo contencioso administrativo, del juez central de lo contencioso administrativo, del juez de la Audiencia Nacional. Se ha hablado ya aquí de la colisión de derechos, y se sigue hablando por los internautas de los derechos a la intimidad familiar y personal, al honor y a la propia imagen, del artículo 18 y también del artículo 18 de la Constitución del secreto de las comunicaciones. Precisamente para velar por que este procedimiento administrativo no vulnere esos derechos, se ha incorporado esta intervención judicial. Y también, una vez que termina el procedimiento administrativo y hay que adoptar alguna medida de retirada de contenidos, opción del servicio o de impedimento de acceso desde España a ciertos contenidos, si el servicio o si el responsable del servicio de la Sociedad de la Información no realiza estas actividades, la resolución que dicte la Comisión de Propiedad Intelectual puede, y lo hará así, puede determinar la ejecución forzosa de esa retirada de contenidos, interrupción del servicio o del acceso a determinados contenidos, pero eso solo será mediante autorización judicial, porque se entiende que en este caso puede quedar vulnerado otros derechos del artículo 20 de la Constitución, que es el derecho a la libertad de expresión y al derecho a comunicar y recibir libremente información veraz. Lo que antes era un procedimiento muy ágil, ahora se va a entorpecer en cierta medida, porque siempre que interviene la justicia y molesta que yo lo diga, esto se demora. El reglamento ahora mismo, como os digo, está en tramitación. No sabemos cómo terminará. Lo que sí es cierto es que con la ley SINDE y con el reglamento se tratan de hacer valer todas las medidas que hay en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, los artículos 8 y 11, que son todos estos que se refieren a la retirada de contenidos o a la interrupción del servicio. El reglamento pone más de manifiesto que la ley SINDE, que sí va a haber y sí se van a tener como responsables a los prestadores de servicios de intermediación, a las páginas de enlace. ¿Por qué? Porque la ejecución forzosa de esas medidas, si voluntariamente el responsable de un servicio de la Sociedad de la Información no retira los contenidos o interrumpe el acceso, la ejecución forzosa va a corresponder en este caso
a los servicios de intermediación, a alguien que no ha sido parte en el procedimiento, a las páginas de enlace. Se le va a notificar la resolución una vez que el juzgado de lo contencioso administrativo diga que da lugar a ejecutar forzosamente esas medidas, y a un servicio que no ha sido parte en el procedimiento se le va a decir: usted ha de ejecutar esto. ¿Por qué? Porque la resolución que se le notifica le va a generar un conocimiento efectivo de que a través de determinadas páginas se están produciendo actividades ilícitas, y por lo tanto se va a desarrollar todo el régimen de responsabilidad de los servicios de la sociedad de la información que se establece en los artículos 13 y siguientes de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información. Y en el caso de que esta página de enlaces no ejecute forzosamente esas medidas, incurrirá en una infracción y se le podrá imponer una multa de hasta 600.000 euros. Este es el reto que tiene ahora España. Hasta ahora, con la legislación penal ni civil, hemos sabido hacer frente a ciertas conductas vulneradoras de derechos de la propiedad intelectual. ¿Seremos capaces de hacerlo ahora en vía administrativa? Como digo, en el Senado se claudicó en cierta medida ante peticiones de la autoridad judicial porque se entendía que quedaban en entredicho ciertos derechos reconocidos por la Constitución. Saldrá adelante el reglamento, como no sé si todos lo conocemos. Este es el reto que tenemos, y España lo tiene por delante porque sabéis que hay muchas presiones dentro de España y fuera de España, y nos están mirando con lupa. Estamos a la cola de los países que protegen los derechos de la propiedad intelectual, y es una actividad que genera muchísimo dinero, muchísimo Producto Interior Bruto, hasta un 4%, si sabemos cuidarlo. Si supiéramos cuidarlo, quizá llegaría al 8% o al 10%. Así que parece que yo soy el jarro de agua fría, porque tengo que defender la legalidad, pero es el papel que me toca. Y después, si queréis, si tenemos un rato, me preguntáis las dudas que tengáis. Muchísimas gracias. Thank you very much, Pilar. And last but not least, we are going to deal with the liability of the internet service providers. To what extent are the service providers liable for the content they host or they link? This issue is the center of several cases dealing with privacy, honor, and intellectual property. Juan José Marín, he is director of the Copyright and Technology Department at Gómez Acebo and Pombo Law Firm, and he is professor of civil law at University of Castilla-La Mancha. Buenas tardes. Para personas que no son juristas ni abogados, 3 sesiones de derecho son muchas sesiones. Yo soy el último, no por eso, ya les anticipo, voy a ser más breve, pero sí voy a intentar al menos tratar de hacer ligera la exposición, refiriéndome como ejemplo a determinados supuestos de los que han conocido nuestros tribunales, y en particular el Tribunal Supremo, y que de alguna manera han marcado y están marcando la pauta de un tema central, al igual que los otros que hemos tenido oportunidad de oír hasta este momento, en materia de Internet, o en materia, concretamente en mi caso, de servicios proveedores de Internet, de ISPs. Me refiero al tema de la responsabilidad civil, un tema clásico, incluso conocido, aunque sea intuitivamente, por los no juristas. La responsabilidad civil quiere decir básicamente que quien la hace causando un daño, pues lo tiene que pagar. Este principio, cuando se conecta con Internet, plantea el problema de saber quién es que la hace y, consiguientemente, quién es el que la tiene que pagar, y, consiguientemente, la persona lesionada en sus derechos, sean o no de propiedad intelectual. De hecho, los ejemplos que voy a poner a continuación no son de propiedad intelectual. Quién es, en definitiva, la persona contra la cual puede dirigirse pidiendo una indemnización de daños, reclamando una reparación, la persona que ha sufrido algún daño
en sus bienes o en sus derechos. Bien, la problemática relativa a la responsabilidad de los proveedores se plantea, y no hace falta que insista en esto ni medio segundo, por el papel central que los ISP tienen en Internet. Su papel de intermediarios y de intermediarios necesarios para la circulación de cualquier tipo de información, dato, obra protegida por derecho de autor, mensaje o lo que sea de una persona a través de una vía electrónica. Bueno, todo esto motivó que rápidamente se fuera consciente de la necesidad de aprobar una normativa específica en este punto, que en el caso español está constituido por una ley del año 2002, que yo, como es natural, no les voy a contar en este momento, una ley a su vez que tiene su origen en una directiva comunitaria del año 2000, lo cual quiere decir que las cuestiones que voy a explicar, o al menos algunas de ellas, rigen aproximadamente en los mismos términos en todos los estados de la Unión Europea. Fuera de la Unión Europea y concretamente en Estados Unidos, el sistema de responsabilidad de los ISPs es distinto, incluso cabría decir bastante diferente al nuestro, al europeo y al continental, que rige en el ámbito de la Unión Europea. Nuestra ley, y aquí me limito simplemente a enumerarlos, a la hora de establecer la responsabilidad de los proveedores de Internet, distingue 4 categorías de proveedores. En primer lugar, se refiere a los proveedores de redes o de acceso, a las telefónicas, que te permiten conectarte a Internet. En segundo lugar, se refiere a los proveedores que realizan copias temporales de los datos solicitados por los usuarios. Es decir, aquellos proveedores que al prestar el servicio que prestan realizan copias intermedias de los datos que circulan en la red y realizan las que usualmente llamamos en el ámbito del derecho como copias caché. En tercer lugar están los prestadores de servicios de alojamiento o de albergamiento o de hosting. Es decir, aquellos proveedores que prestan espacios electrónicos, si quieren que los llame, en los cuales terceras personas pueden introducir sus contenidos. Los casos prototípicos, quizá, de proveedores de alojamiento son los que prestan alojamiento de páginas web de terceros, los que alojan en su seno un blog o los que permiten que en su espacio se desarrolle un chat. Y en cuarto lugar, finalmente, la ley contempla el supuesto de los llamados prestadores de servicios que faciliten enlaces a contenidos o instrumentos de búsqueda. Una manera excesivamente larga. En el derecho nos gusta a veces emplear palabras muy altisonantes para esconder la realidad, que no son ni más ni menos que las páginas de enlaces. Bien, la evolución tecnológica ha demostrado que estas 4 clases de proveedores no es suficiente, seguramente, para reconducir a alguna de las todos los tipos de ISPs que hay en nuestra realidad actual tecnológica. Sin ir más lejos, en la sentencia que ustedes al menos conocerán de referencia que resolvió el supuesto del Google AdWords, una sentencia del Tribunal Europeo de Luxemburgo, el tribunal se sacó de la manga una 5ª clasificación, que serían los llamados servicios de referenciación. Era la expresión de la que se valió el tribunal para referirse al sistema de Google AdWords. Bien, ¿cuál es el problema de fondo que plantea la responsabilidad del ISP, dicho de una manera muy resumida? El problema de fondo que plantea es que el ISP no conoce, no siempre puede conocer o no siempre tiene por qué conocer lo que hacen los usuarios. Si yo desde mi ordenador, dado a un blog, insulto a un tercero o coloco
como se refiere una de las sentencias que veremos a ver, a Ramoncín en fotografía fingida cortado por la cabeza, mi contratador de servicio de abonado, mi telefónica de turno, no tiene por qué saber que yo estoy haciendo eso. Por tanto, si no lo sabe, parece que no tiene por qué responder. Es decir, responderé yo como persona autora de la infracción, pero no tiene por qué extenderse esa responsabilidad al prestador de servicio o ISP. A tal efecto, en todo en el ámbito europeo se ha acuñado el concepto de conocimiento efectivo, de tal manera que la responsabilidad del ISP se supedita con carácter necesario a que tenga conocimiento efectivo de que se está cometiendo una infracción utilizando el servicio que ese prestador suministra. ¿Cuándo hay conocimiento efectivo? Ese es el gran debate en este momento en los tribunales españoles. Hay conocimiento efectivo, desde luego, si hay una resolución judicial o administrativa que ha declarado la existencia de una infracción y que obliga al proveedor a retirar, por ejemplo, el contenido. Entonces el proveedor tiene que retirar el contenido, so pena de, si no lo hace, incurrir en responsabilidad. Pero ahora bien, la responsabilidad se deriva porque tiene conocimiento efectivo. Mientras no lo tenga, no es responsable. Es más, mientras no lo tenga, no conoce la infracción. Por tanto, no puede reaccionar frente a ella, ni retirando el contenido de ninguna otra manera. Bien, les cuento las tres sentencias del Tribunal Supremo de manera muy breve, que hasta el momento se han dictado en la materia. La primera es una del 9 de diciembre del año 2009, que en el argot lo conocemos, y ya me perdonarán la expresión, pero esa era la realidad, como el caso putasgae.es. El caso venía dado porque la Sociedad General de Autores y Editores interpuso demanda de protección de su honor contra la Asociación de Internautas, que era titular de una página web dentro de la cual estaba alojada una plataforma de movilización contra la SGAE, la cual a su vez había creado en el interior de la página internautas.org, había creado dos páginas web, putasgae.es y antisgae.internautas.org. La SGAE interpuso la demanda contra el prestador de servicios de alojamiento, o sea, contra la Asociación de Internautas. La Asociación de Internautas fue condenada en primera instancia al pago de una indemnización. La condena se mantuvo en segunda instancia y finalmente fue ratificada por el Tribunal Supremo en la sentencia de 9 de diciembre de 2009. ¿Qué tiene de interesante este caso? Primero, ser el primer supuesto en que el Tribunal Supremo, que es el órgano judicial máximo en la interpretación de las leyes, se ocupaba de una materia de este tipo. Y segundo, porque el Tribunal Supremo empieza a configurar el concepto de conocimiento efectivo. En su recurso ante el Tribunal Supremo, la Asociación de Internautas venía a decir: mire usted, yo no sé nada. Aquí está gentío, han abierto su página web y lo que estén diciendo y haciendo dentro de su página web, yo no lo sé. Por otro lado, a mí nadie me ha dicho que ahí se esté cometiendo una infracción. Y como nadie me lo ha dicho, y yo no soy un censor ni tengo obligación legal de serlo, no sé lo que está pasando. Por tanto, repito, no tengo conocimiento efectivo y por eso no he retirado el contenido. El Tribunal Supremo no comparte ese razonamiento y aclara, primero, que el conocimiento efectivo no exige necesariamente una previa resolución judicial o administrativa que declare la existencia de infracción.
Y segundo, que el conocimiento efectivo puede ser tomado por el ISP por el carácter claro de la ilicitud que está cometiendo el huésped. El Tribunal Supremo viene a decirle a la Asociación de Internautas: oiga, usted no puede ignorar que con el título putaesgae.es mal estamos empezando. Usted no puede ignorar que eso per se es un atentado al honor. Por tanto, lo que hace el Tribunal Supremo en este primer supuesto, y veremos que lo ha ratificado en una sentencia ulterior, es ampliar moderadamente, ahora hay que ver el límite de esa ampliación que todavía no está dicho, ampliar moderadamente las posibilidades que tiene el ISP de tomar ese conocimiento efectivo. La segunda sentencia que me quiero referir es de 18 de mayo de 2010, el caso del abogado de la Mutua, un respetable abogado valenciano que desde 1975 era, y no sé si después de esta sentencia seguirá siéndolo, abogado de la Mutua madrileña. La sentencia lo llama Luis Alberto. En la página web www.quejasonline.com aparece un post firmado por don Luis Alberto que literalmente dice así: soy abogado de la Mutua madrileña y estoy cansado de engañar a la gente, pues la Mutua me hace retrasar los expedientes con el fin de no pagar. Tiene pinta de irse al garete. Cierro comillas. El pobre Luis Alberto no era quien había escrito esto, sino algún distinguido compañero que seguramente tenía pendiente con Luis Alberto. Cuando Luis Alberto se entera, manda un requerimiento rápidamente a la empresa titular de la página web quejasonline.com, diciendo: retiren esto inmediatamente y díganme quién es el autor, porque le voy a poner una demanda por indemnización de daños, porque alguien ha suplantado mi personalidad, ha utilizado mi nombre y ha puesto ese post que tanto me perjudica. La requerida, titular del nombre de dominio, dijo: he retirado la nota, pero no te doy el nombre del autor, porque lo impide la normativa sobre protección de datos. Y el abogado interpuso demanda contra la sociedad titular del nombre de dominio quejasonline.com. El juzgado de primera instancia le da la razón y una bonita indemnización. La Audiencia Provincial de Valencia lo confirma. El Tribunal Supremo, sin embargo, la rechaza. Argumento: no tenía conocimiento efectivo de eso. Y cuando lo tuvo, porque se lo dijo al interesado, rápidamente retiró la nota. No conocía ni podía razonablemente conocer que quien le suministraba el contenido lesivo para el demandante no era él, sino un tercero. La sentencia del Tribunal Supremo omite dar un dato que a mi modo de ver era muy importante, y es saber cuánto tiempo tardó la sociedad titular de ese nombre de dominio en retirar el perfil o la nota falsa. Lo digo porque la ley exige que cuando el ISP tenga conocimiento efectivo de la infracción, actúe diligentemente retirando el contenido o bloqueando el acceso. La clave es saber ese diligentemente cuánto tiempo quiere decir. Y termino finalmente con la tercera sentencia relevante del Supremo hasta la fecha. También aquí está por medio de la SGAE, en este caso en su versión Ramoncín. Es una sentencia de 10 de febrero de 2011, muy reciente. En la página web alasbarricadas.org existían expresiones atentatorias al honor de Ramoncín. Y aparecía también una fotografía
poco decorosa en que aparecía un gallo con la cabeza cortada. Era una composición fotográfica donde en realidad la cabeza que se cortaba era la de Ramoncín. Interpuso demanda contra el responsable de la página web. Y el responsable de la página web invocaba los argumentos de defensa que ya pueden intuir. No sé nada. Esto es una página web abierta, compartida, aquí entra quien quiere y hay libertad de expresión y opina lo que quiere y pone las fotografías que quiere. Por tanto, diríjase usted con quien haya hecho esto. La sentencia estima la demanda en primera instancia, la estima en segunda instancia y el Tribunal Supremo ratifica la condena concediendo a Ramoncín una indemnización que, si no me falla la memoria, es de 6.000 euros. Argumentos, los que ya estaban establecidos, si recuerdan, en la primera sentencia putaesgae.es. Usted tiene que tener conocimiento efectivo, porque esto per se es patentemente ilícito. El Supremo dice que su ilicitud es evidente y patente por sí sola, al no depender de datos o información que no se encuentren a disposición del intermediario. Nuevamente se pone de relieve necesaria resolución administrativa ni decisión judicial que declare la ilicitud. Y de alguna manera, queramos o no, se pone a cargo, mucho o poco, ahí podemos entrar en un debate que nos llevaría muy lejos, pero desde luego se pone a cargo del ISP saber lo que pasa en su casa. Algunas conclusiones para terminar en un minuto. Primero, el Tribunal Supremo parece que ha consolidado un criterio claro de lo que es conocimiento efectivo. Claro no quiere decir pacífico, claro no quiere decir que se deba compartir, claro quiere decir que proporciona una seguridad jurídica más o menos positiva según desde la perspectiva que nos pongamos. Segundo, que los tres casos que acabo de narrar se refieren siempre al derecho al honor. No hay propiedad intelectual, no hay intimidad y no hay otros bienes jurídicos que sesionar, por ejemplo, derechos de marcas. Y tercero, es posible que en los años venideros haya nuevos pronunciamientos sobre responsabilidad de ISP. Sin embargo, todo parece indicar que al menos de momento se va a mantener en uno de los 4 ISPs que mencioné al principio de mi intervención. Es decir, el ISP de alojamiento, el ISP que da albergue, el hosting. Los otros casos, por razones todavía no bien entendidas, no están generando en España conflictos judiciales que lleguen a los tribunales superiores. Muchas gracias por su atención y sobre todo por su paciencia. Gracias.